Seguimos en esta mesa de este viernes 11 de enero de 2019 con Oscar Ventura, Juan Grompone, Oscar Sarlo y Juan Gavito. Vamos al segundo tema. La senadora y precandidata nacionalista Verónica Alonso recibió críticas de propios y extraños esta semana luego de dar un discurso en una iglesia evangélica en la que sostuvo que Dios tiene un propósito con la nación uruguaya. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, cuestionó a Alonso por mezclar a Dios en cuestiones partidarias. El Uruguay laico, plural y democrático es un bien para todos, afirmó Sturla al semanario Búsqueda. Para él, que cada uno desde sus convicciones morales y religiosas actúe es lo que corresponde. Que haya grupos que, inspirados en principios cristianos, formen su partido o su lista ha pasado y pasa en la historia de las democracias occidentales. Pero, aunque la línea, dijo, pueda parecer sutil, que se mezcle a Dios directamente en una opción política determinada o que una iglesia apoye un determinado partido no es bueno. Alonso también recibió críticas desde la interna del Partido Nacional. Por ejemplo, el sector blanco Generación, liderado por el expresidente de la Juventud Nacionalista, Gonzalo Baroni, que en las elecciones pasadas militó incluso con la senadora cuestionada, escribió en Twitter: el camino de la laicidad, que tan caro ha sido para los uruguayos, es el mejor para avanzar políticamente en una consolidación de un Estado avanzado y de una sociedad más justa y equitativa. Otras repercusiones. Federico Graña, director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y militante LGBT, escribió en su cuenta de Twitter que Alonso es una mercader de la fe que emprendió una cruzada del siglo XXI para recuperar los valores judio-cristianos. El diputado colorado Pepe Pasquet, citado por Búsqueda, calificó de grave error mezclar política con religión, replicando en Uruguay lo que sucede en otros países como Brasil y Estados Unidos. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Juan, de vuelta, dale. Bien, yo estoy de acuerdo con Sturla. Yo firmaría debajo. Una vez, ¿no? Sobre todo cuando dijo eso de que la iglesia tiene una amplia experiencia con el tema. Bien, yo lo que creo es que todo esto ocurre en un país laico, evidentemente. El Uruguay tiene 200 años de laicidad. Arranca con las instrucciones del año 13. Es un tema que hemos discutido más de una vez en esta mesa. Y creo que para ver un poco qué es lo que pasaría, hay que llevarlo a un caso extremo. Es decir, ¿qué pasaría si yo en lugar de invocar a Dios, diría en el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso? Es decir, ¿qué pasaría en el Uruguay si dijera eso? Porque es muy fácil invocar a Dios y decir es el Dios judío, es el Dios cristiano, ¿no? Es todo lo mismo. Pero también Alá es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasaría todavía peor que invocar a Alá, si invocar al demonio? Porque hay cultos demoníacos en este mundo. ¿Qué pasaría si yo me declarara de un culto demoníaco y dijera que mi acción política va a estar en función del culto demoníaco? Es decir, creo que cuando uno lo lleva a situaciones extremas se da cuenta del absurdo que es juntar religión con política. Es decir, uno en lo privado, en su casa, en su fuero interno, puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Lo que importa es cómo actúa públicamente, y eso es lo que tiene que ocurrir desde el punto de vista político, ¿no? De modo que creo que está de más la invocación pública en este país en el cual nos choca mucho, aquel país que desde hace más de dos siglos creemos en la mayor libertad civil y religiosa imaginable, como dicen las instrucciones del año 13. Exacto. Bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo con mucho lo que dice Juan, pero no tenemos que ser tampoco ingenuos, porque cada político le habla a determinados públicos, y es público y notorio que las iglesias tradicionales han perdido su público objetivo y una cantidad de iglesias alternativas han ido ganándolo. Los evangélicos por un lado, pero también tenemos todas estas otras, no sé exactamente cómo llamarlas, porque no quiero faltarle respeto a nadie, pero creencias, digamos, tipo Dios es amor y todo este tipo de cosas, donde hay una cantidad de gente que cree efectivamente en el mensaje y que a las cuales se les puede llegar políticamente a través de sus creencias religiosas. Entonces,
La senadora Alonso está haciendo esto no porque sea una convencida de que ese Dios en particular de la iglesia en la cual ella dio su discurso sea el que va a decidir sobre el propósito de Uruguay, sino porque entiende que hay una cantidad de votantes que si creen que ella cree eso, van a votarla. Eso es el objetivo, como en cualquier político, ¿no? No es que sea... Ahora, el tema para mí central, para hacerle la pregunta a cualquiera de estas personas es... Usted como gobernante, si tiene que elegir entre obedecer las leyes de la República y obedecer lo que su Dios le indica, ¿qué es lo que va a hacer? Si la persona dice, voy a hacer lo que me dice mi Dios, bien, es invotable desde cualquier punto de vista. Si la persona dice, voy a seguir las leyes del país, es republicana. La persona también puede decir, renuncio, porque... va en contra de mis convicciones, pero no nos hagamos tampoco los distraídos. Tabaré Vázquez en su momento autorizó la estatua de Yemanjá, Sanguinetti autorizó la cruz del Papa, Lacalle inauguró su presidencia yendo a misa, Mujica fue a misa católica, ¿se acuerdan con el asunto de Chávez, qué sé yo? Es decir, la mezcla entre religión y política es algo que va a suceder, sucedió, sucederá. La cuestión siempre es la misma que cualquier otra cosa. Dios me hizo ganar la lotería. No, Dios no te hizo ganar la lotería. Hoy Verónica Alonso decía eso, ¿no? Que ella no está en cuestión ni cuestionado el Estado laico, y yo defiendo el Estado laico, sino que lo que estoy en contra es de que no me permitan, si yo creo, citar o aludir a Dios, ¿no? De hecho, decía, Sturla se excedió en los comentarios en cuanto a no permitirme invocar a Dios si yo creo en eso, ¿no? Ella fue por ahí. A ver, sí. ¿Quién más? Dale, Juan. Bien, yo creo que es un tema riquísimo que daría para muchísimas reflexiones, pero empiezo por distinguir entre la sustancia del mensaje y la forma, o la circunstancia más bien. Yo creo que por el contenido del mensaje se ligó unos cuantos palos, pero ese no debería ser el centro. ¿En sentido figurado? ¿O yo creo que figurado, si no estaríamos ahí sí en violencia en sentido monetario, de género. Creo que la circunstancia sí, y es lo que para mí ha llevado a que se haya sido excesivamente severo con la senadora Alonso en esta suerte de laicidad al revés, que ya casi lleva al laicismo, que es cosa distinta. ¿Por qué? Porque ella, justamente, como bien decía Oscar Ventura, a la búsqueda de votos es invitada a un ámbito religioso y ahí emite su mensaje, seguramente pensando en que está haciendo algo bien, proponiendo una obra de bien, pero también buscando recibir el apoyo de los feligreses que allí están en ese momento y los que eventualmente puedan enterarse de ese mensaje. Pero lo hace como política, no está camuflada ni de pastora, ni de monja, ni de docente, ni de cooperativista, porque hay muchas formas de hacer violación de la laicidad, no solo en relación a la religión, sino en relación a la política y la ideología. Entonces hay mucha gente que lo hace al revés, es decir, que se mete en un ambiente cualquiera, en donde haya muchos peces para tratar de pescar o llevar agua a su molino. En relación al cristianismo en general, se supone que el mensaje cristiano, una vez que es asumido, implica que la persona vive en cristiandad, pero también trata de difundir esa buena nueva. Entonces, hasta ahí, si ella lo interpreta de ese modo, no está mal. En relación a la Iglesia Católica, a la que yo pertenezco, tenemos una larga historia para ir solo a la época reciente, ¿no? Desde curas guerrilleros pasados en la teología de la liberación. Acá en Uruguay, el Frente Amplio votó bajo un lema que era Partido Demócrata Cristiano, y saliendo de la Iglesia Católica y en general a las cristianas, sabemos que en Europa durante mucho tiempo, Oscar, tú me dirás, tenemos los dos grandes bloques ahora en cuestión, pero que era la socialdemocracia y los socialcristianos. Seguro, sí. Quiere decir que nadie debería rasgarse las vestiduras porque fue el acuerdo que creó la Unión Europea. Porque eso ocurra.
De modo que yo creo que si la señora mete la pata, es un problema de ella y nadie la votará. Pero ¿por qué le vamos a cercenar la posibilidad de que ella emita su mensaje? Hay otro precandidato, que es Carlos Iafigliola, que tiene un discurso bastante parecido en relación a la política de género y eventualmente está juntando firmas para derogar la ley trans. Y no se le sanciona por eso, más allá de que lo va a sancionar la opinión pública o los futuros votantes que no estén de acuerdo con él. De modo que yo no soy tan severo en relación a lo que ha dicho Alonso. Son varios niveles de análisis también que han quedado planteados ya, que son todos muy interesantes y quedaría para bastante, no sé si me dará a mí. Pero voy a ir, por un lado, estoy de acuerdo con que el régimen que hemos establecido en el Uruguay, que ha sido, y además que ha hecho carne, integra las características de nuestra identidad nacional, es la laicidad, que tiene distintos grados de interpretación, pero que en el Uruguay es bastante radical. Ha sido bastante radical, aunque cediendo en los últimos tiempos, sin un debate público, se ha ido relajando un poco, lo que mencionó Oscar recién, ciertas concesiones que hizo inclusive, vallistas tan notorios como Sanguinetti, y después el Frente mismo, que ha cedido en algunas cuestiones, como el tema del aborto y el tema, aunque no se diga explícitamente, ahí hubo cuestiones que de alguna manera introdujeron otra vez la cuestión religiosa. Pero yo voy a decir que a mí me gustó mucho también la declaración de Sturla, porque por primera vez veo, por lo menos yo lo veo claramente, que la Iglesia reconoce que para ella fue beneficioso haber sacado, el régimen de laicidad ha sido beneficioso. Y siempre tuve muy claro que la experiencia de la laicidad salvó a la Iglesia de haberse comprometido en la época de la dictadura, por ejemplo. Cosa que no pasó ni en Chile, exacto, ni en Argentina, ni en Brasil, donde las iglesias estuvieron muy comprometidas, la Iglesia Católica estuvo muy comprometida en la represión. Todavía hoy se están tratando de saldar algunas deudas con esta experiencia, y eso fruto de la asociación que hay. Yo hace pocas semanas estuve en un casamiento de una amiga en Chile, y ahí el casamiento era civil. La oficial del registro civil fue al casamiento, y cuando terminó dijo: y que Dios los mantenga unidos. Yo me quería morir cuando sentí, pero ¿cómo? En Uruguay la habrían destituido inmediatamente una persona que hubiera dicho esto, y con razón. Entonces yo digo, esta es una particularidad del Uruguay, y quiero saber si lo vamos a perder por estrategias políticas, vamos a empezar a perder, porque esto, igual que en el otro caso, si vemos que uno lo hace, lo peor sería ver que otros lo van a hacer también. Y en esto creo que el Frente tampoco está ausente de estos pecados, porque ha tenido algunas movidas tratando de captar algunos grupos religiosos. Bueno, algunos de estos pentecostales dijeron que todos los iban a visitar, y que después los traicionaban. Entonces, habría que transparentar este tema y otra vez tener un buen debate público. ¿Por qué el Uruguay optó por esto? ¿Hay alguna queja con esto o hay alguna otra razón de fondo? Yo apuntaría a otro nivel de análisis, que es una cuestión filosófica. Hay varios pensadores políticos que han instalado ya hace varias décadas el tema de una nueva categoría política, que es la religión política, es decir, de Carl Schmitt y otra cantidad de pensadores que entienden que la política se ha religiosidad, digamos. Eso, sí. Es un término que no existe, pero digamos que se ha vuelto religiosa. Y algunos autores piensan que inclusive algunas de las corrientes que han generado verdaderos cultos, como el comunismo en la Unión Soviética, establecieron una religión laica, una religión civil. Claro. Entonces, aparentemente la política permanentemente recae en aquellos costados que le sirven para mantener el poder. Y una de ellas es generar creencias o aliarse con creencias como las religiosas. Así que
Esto es un llamado de atención a la racionalidad en las sociedades, ¿no? Que me parece que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que la sociedad en general entiende bastante bien este tema. Espero. No, es una creencia, tampoco. La sociedad uruguaya. Sí, la sociedad uruguaya, estoy hablando de la sociedad uruguaya. Hay evidencia, ¿no? Pero... Claro, pero tampoco te lo puedo decir como una cosa 100% segura, pero creo que sí, que se entiende bastante bien y que es perfectamente identificable la estrategia como estrategia. Ahora, también es bien conocido que existen otro tipo de influencias, es decir, lo que tú mencionabas del Frente Amplio, es notorio, por ejemplo, nuestro ministro del Interior y su señora son notorios concurrentes a ciertos ritos que no son tradicionales del país. Pero no los invocan como... No lo invoca, justamente, pero sí hay una subcorriente no tan pública, tampoco la había antes en cuestiones evangélicas, y esto es un fenómeno relativamente reciente. Hay muchísimos políticos católicos que no han hecho alarde de su catolicismo ni han ido a la catedral para proclamar que desde ahí van a refundar el país o algo por el estilo. Creo que lo que se le critica mucho a Alonso, y que tú lo mencionabas, más allá de las críticas que provienen justamente de quienes quieren pescar en la otra piscina, ¿no? O sea, te digo, oh, qué horrible estás haciendo esto, porque en realidad yo estoy apuntándole a la gente que no es creyente y quiero sus votos, ¿no? Pero una de las cosas que sí es esto de decir, Dios tiene un proyecto para el Uruguay. A ver... Yo entiendo que vos puedas decirle eso a las personas que creen lo mismo que vos, pero decírselo a todo un país como un proyecto político es bastante hasta insultante de la inteligencia de las personas. Porque Dios, ¿qué Dios? ¿El Dios particular en el cual vos creés? ¿La interpretación del Dios particular que vos creés que hace efectivamente la iglesia en la cual vos diste tu discurso? ¿O cualquier Dios? ¿O cualquier deidad? Es decir, cualquier Dios es excluyente, ¿verdad? Sí. O sea, el Dios es un Dios que le habla a cierta cantidad de gente y todo lo demás que no creen en ese Dios quedan excluidos. Políticamente me parece un mensaje. Todo se arreglaba si ella hubiese dicho nuestro Dios. Se lo decía a su si hubiera dicho, a ver, ¿vos realmente crees que Dios tiene un proyecto para el Uruguay? Eso a mí realmente... Eso es horrible. Sí. Pero además yo señalaría esto. Cada vez que suceden estas asociaciones de la política con la religión o la invocación de Dios o de la moral, cosa que yo señalé públicamente cuando acá se discutió el tema de los derechos humanos para someterlo a plebiscito. Pero eso está en la Constitución. No, la moral. No, pero como cuestión moral, no. Se quiso plantear el problema de los derechos humanos como una cuestión moral. Si es cuestión de derechos humanos, son derechos humanos. Porque cuando uno después lo somete a plebiscito, corre el riesgo de que se encuentre con que, por ejemplo, en este caso, Dios no quiera el patrocinio que está ofreciendo Verónica Alonso. Entonces queda horriblemente mal parado Dios, si pierde las elecciones o ni siquiera sale senador. Dudo que le importe mucho a Dios, pero bueno. Y lo mismo cuando el plebiscito, la mayoría de la gente no votó a favor de la derogación de la ley de caducidad. Es un riesgo enorme decir que reconocer, es decir, son ámbitos distintos. La moral y la religión no es un problema de votación, no se puede someter a elecciones. ¿Se entiende esto? Lo que se somete a decisiones electorales son el uso del poder. Y el uso del poder no tiene que estar asociado ni con la religión ni con la moral directamente. No se puede casar con una moral, porque corre el riesgo justamente de que las urnas decidan cosas contrarias a lo que creemos. ¿Sí? Juan, a ver, tenías una pregunta más. Quiero insistir en que a la senadora Alonso quizá lo que la perdió fue su frontalidad y su sinceridad y su falta de dobleces para dar su mensaje, cuando aquí lo que se impone es el discurso políticamente correcto o a veces el doble discurso. De modo que ella, si alguna censura para mí debiera merecer, no es en el resto de la población, porque la población la sigue, la vota o no la vota si quiere, sino en todo caso la autoridad de esa congregación que diga, bueno, espere un poquito, porque acá puede haber
gente de otros credos políticos, y usted no se tiene que apropiar de toda la feligresía. Pero volviendo al discurso, al mensaje del cardenal Sturla, yo creo que más bien es un mensaje a la interna en un año electoral, porque ¿qué pasaría si cada uno que integra una comunidad parroquial u otra comunidad de la iglesia se dedica allí a juntar contactos y a hacer proselitismo político? Votaríamos, claro. Me parece que ahí sería un gran relajo. Entonces creo que el mensaje subliminal está ahí, no tanto contra Alonso.